saben que pues cálculo integral tiene que ver con integrales, ¿no? Cálculo diferencial es lo que vimos anteriormente, que era la derivada o un diferencial que básicamente es lo mismo, ¿no? Les mandé la tarea 1.1 donde viene un texto para que ustedes vean lo que hay que hacer con un diferencial, ¿no? Cómo se trata un diferencial, qué hay que hacer con él. Prácticamente un diferencial es lo mismo que la derivada, ¿no? Les voy a escribir aquí brevemente un ejemplo de cómo derivar. Por ejemplo, acuérdense, si yo tengo f', voy a borrarle aquí el prima. Ahí está. Perdón, f de x es igual a, vamos a suponer que es x cuadrada. ¿Ok? Vamos a derivarlo. ¿Alguien se acuerda cómo derivar x cuadrada? ¿No tuvieron profesor de cálculo diferencial? ¿Cómo? Sí, sería, quedaría igual a x1. Casi. ¿Y el 2 qué pasa? Al Quedaría 2 se le resta 1, ¿no, profe? algo así, me quedaría el 2 se baja 2, y ahora sí 2x. x1, ¿no? O Ujú. 2x. ¿Ok? Ahí lo derivamos. ¿Ok? Eso es muy importante, ¿verdad? Poner f' o cuando derivamos una función. Hay que recordar, voy a poner aquí unas equivalencias, ¿ok? Importantes, donde y es igual a f de x, ¿se acuerdan? Y eso se va haciendo como una igualdad aquí, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Y es igual a f de x y f de x es igual a x cuadrada. No hay que recordar que f de x significa una función en base a la x. Quiere decir que la x va a cambiar de valor. A veces va a valer 2, 4, 5, no sé. Y aquí la f' ya es la derivada. Por lo tanto, quiere decir que si yo saco f', también la y sería prima. Y es igual a f' de x, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien con esto? ¿Con esta igualdad? Fácil, ¿no? Ahora les tengo una nueva. Esta que tenemos aquí, la derivada, es lo mismo que un diferencial. Quiere decir que yo también lo puedo expresar como, si es y igual a f de x, quiere decir que y' sería a de y sobre de x. Esta es una igualdad. Entonces, quiere decir que f' de x es igual a 2x, ¿no? Voy a reescribirlo. Reescribirlo como, en vez de f' de x, voy a poner de y sobre de x es igual a 2x, ¿no? Hasta aquí todo bien, ¿no? Sigo conservando mi derivada original, que es el 2x, únicamente le ando moviendo igualdades a lo que es la y' y f' de x, únicamente a esas dos, o a la derivada en sí, ¿ok? Ahora, aquí aplico un paso fácil y sencillo, que es algebraico, ¿ok? De pasar este que está dividiendo, pasa para el otro lado, ¿cómo? Multiplicando, ¿verdad? Dando así un resultado que dice de y es igual a 2x, el de x pasa multiplicando, Multiplicando. de Perdón. x. No, todo bien, Daniel. De x. Ahí está, ¿no? Entonces, un diferencial es esto, prácticamente agregarle un dx o en su defecto un dy, un df, un diferencial a la derivada. ¿Cómo convertiste 2x en diferencial? Prácticamente le agregué un dx, ¿no? Va de nuevo. Fácil y sencillo para evitarme todos esos pasos que ahorita les expliqué de dónde sale todo eso en diferencial. Fácil y sencillo, ¿no? Voy a poner aquí f de x es igual a
voy a ponerles 2x a la 3. ¿Cuál es la derivada de S o f' de x? ¿Cuál sería? Es F', 3x, ok, ajá, perdón, sí, casi, casi, 3x. Ese 3 que está bajando, Daniel, tiene que multiplicarlo sí, con este. Que me quedaría la ok, derivada 6x 6, cuadrada, ¿verdad? 2. El 3 lo bajo, 3 por 2, 6, y al 3 de la potencia le resto 1. Y 3 menos 2, menos 1 es 2, 6x cuadrada. Este sabemos que es igual a ¿qué? Es igual a f' de x, ¿verdad? Sabemos que es igual a eso, pero lo quiero convertir en diferencial. Ah, pues quito el f' de x y únicamente le pongo aquí y listo. Convertí mi derivada en diferencial. En pocas palabras, yo tengo que saber derivar para poder encontrar un diferencial. ¿Me explico? Entonces, nada más a la derivada le agregamos, como quien dice en pocas palabras, un dx, ¿verdad? Y así se convierte en diferencial. Ojo, si la letra de aquí es x y le agrego un dx. Si yo tuviera, voy a poner otro ejemplo por acá. Si yo tuviera un 6u cuadrada, sería en vez de dx, sería du, ¿verdad? Si yo tuviera un 3n, sería el diferencial de n. ¿Ok? También les voy a compartir un video que tengo de esta clase, de lo que estoy explicando ahorita, para que tengan más fácil lo que es el diferencial, ¿no? En pocas palabras, tienen que saber derivar para poder sacar el diferencial. Pero bueno, mucho diferencial, ya sabremos para qué es, ¿no? Va a ser una parte importante para la integración. Y comenzamos aquí la integración, ¿no? Rápidamente les voy a leer ese texto que dice, en este capítulo se estudiará un importante proceso de cálculo que está estrechamente relacionado con la diferenciación, integración. Diferenciación, integración. Bien, si lo dije bien. El lector aprenderá nuevos métodos y reglas para resolver integrales definidas e indefinidas, incluido el teorema fundamental del cálculo. Posteriormente se aplicarán esas reglas para encontrar algunos términos como la función posición para un objeto y el valor promedio de una función, ¿no? Entonces, pues la derivada la conocimos en el cuatro anterior y aquí vamos a estar trabajando con la integración, ¿ok? Que viene, o sea, más bien, iba a decir se deriva, pero se ramifica directamente de el diferencial, ¿no? Quedamos que el diferencial, derivada es lo mismo, y aquí vamos a ver qué onda, ¿no? Fíjense bien, aquí cómo está esta gráfica que explica ¿cómo se llama? Lo que es la integración. Hay que recordar que esta línea negra hay que considerarla como si fuese una función. Es una función de una curva. Claramente se ve que es una parábola o que es una función cuadrática, ¿ok? Donde se puede observar la curva. Con una función o un f de x yo puedo saber únicamente cómo funciona esta pues, gráfica función, ¿no? Si se va así curva o para acá, o así como los senoidales o cosenos, o si se puede ir así, o si se va una línea recta, o si es una curva, yo qué sé, ¿no? Diferentes funciones, diferentes gráficas, como lo vimos al comienzo del cálculo diferencial. Entonces, pues la gráfica en negra me dice lo que es una función, cómo se comporta. Mientras que la derivada que me decían, la derivada marcábamos un punto en la función o en la gráfica y un punto aquí y sacábamos pues una inclinación ahí, una por acá, que era la recta tangente y en base de ahí nace lo que son las fórmulas para la derivada o el cambio de velocidad de aceleración, ¿no? Que es la derivada en sí.
Misma gráfica, y en vez de tener puntos tan separados, voy a tenerlos más juntos. Y voy a buscar el área bajo la curva. Yo puedo saber cuánto equivale toda esta área que está aquí. Para acá. Puedo saberlo si yo conozco la función, esta que está aquí de color negro, y con derivadas o diferenciales puedo calcular su integral para saber cuál es su superficie bajo la curva, ¿no? Si se dan cuenta, mientras más pequeños o estrechos voy haciendo los polígonos o estos barras, mucho mejor me va a salir o mucho más exacto va a ser mi resultado. ¿Ok? Ahora bien, dicen, el área de una región parabólica, que es una curva, puede aproximarse como la suma de las áreas de rectángulos, como los que están aquí. Conforme se incrementa el número de rectángulos o más estrecho se hace, la aproximación tiende a ser cada vez más exacta. En la sección 4.2, el lector aprenderá cómo puede usar el proceso del límite para encontrar áreas de una variedad de ancho de regiones, ¿no? Utilizaremos límites que nos llevan a las derivadas diferenciales y también a las integrales definidas, ¿no? Entonces, si creyeron que derivar era un poco difícil, las integrales vaya que lo son, ¿ok? Pero no se asusten, pero porque esto pues empieza desde cero, ¿no? Vamos a ver aquí lo que dice antiderivadas o primitivas e integración indefinida, ¿no? Pongan atención en lo que es una antiderivada. Primitiva e integración definida, ¿no? Antiderivada o primitiva quiere decir que la antiderivada o primitiva es lo mismo, ¿no? Si yo hablo de primitivas o hablo de antiderivadas, estoy hablando de la misma cosa. En cambio, la integración indefinida es diferente de ellas, aunque prácticamente el proceso es el mismo, pero es diferente, ¿no? Así tal cual les expliqué ahorita lo de la derivada y el diferencial, se dieron cuenta que son lo mismo, ¿no? Únicamente cambia ahí por un dx o por un du o por lo que le agregamos el diferencial, más que nada. Aquí pues la primitiva y la integración, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Le vamos a quitar o agregar algo para que cambie de primitiva a integral o de derivada a integral. O básicamente la integración definida es el acto de integrar, ¿no? Así como la derivación es el acto de la derivada. En fin, dice aquí, escribir escribir la solución general de una ecuación diferencial. También vamos a usar la notación de la integral indefinida para las antiderivadas o primitivas. Utilizar las reglas de la integración básicas para encontrar antiderivadas, encontrar una solución particular de una ecuación diferencial, ¿no? Ok, vamos aquí a un lado, ¿no? Dice, bueno, antes de la exploración, dice determinación de antiderivadas o primitivas para cada derivada, ¿no? Escribir la función original de f. Ahorita vamos a ver cómo escribir la función original. Primero hay que ver lo que dice aquí, antiderivadas o primitivas, ¿qué son? Dice, suponer que se decide encontrar una función f mayúscula, cuya derivada es fx es igual a 3x cuadrada. ¿Ok? Aquí vamos a hacer al revés. Lo que es una antiderivada es lo opuesto de la derivación. Si yo les puse ahorita un x cuadrada, un x cuadrada, sabemos que su derivada es ¿cuánto? 2x. ¿Ok? Ahora el problema no me va a dar el x cuadrada para que lo derive. Al contrario, me va a dar el 2x y me va a preguntar, oye, ¿qué función tuviste que derivar para encontrar o llegar a ese 2x? Ahorita que la vimos, pues fácil, ¿no? La función era x cuadrada. Pero quizás si yo lo tapo o no lo sé, tengo que hacer un proceso o una fórmula para poder llegar a la respuesta. Que de hecho de este lado me lo pregunta, ¿no? Yo tengo la función 2x ya derivada. ¿Cuál es la función original? Ah, pues aquí sería x cuadrada. Si yo derivo x cuadrada, tengo 2x. ¿Ok? Entonces, vamos a tocar un poco de antiderivadas, pero antes de dejarle tarea de esto, les voy a seguir dejando o dejar una tarea de derivadas, ¿no?
No tantas como antes, que hicimos como 50. Vamos a hacer únicamente unas 49. Ah, no es cierto. Vamos a hacer unas 15 más máximo, ¿no? 16 yo creo. ¿Ok? Pero de 10 a 15 derivadas va a estar bien para que otra vez se vayan ahí acoplando con esas fórmulas de derivación que van a ser elementales para poder integrar, ¿no? Si no saben derivar, no van a poder integrar. ¿Ok? Ahora bien, ya vimos más o menos cómo está el asunto aquí. Y dice, ahora, tenemos la función esta 3x cuadrada, por lo que se sabe de derivadas, es posible afirmar que x cúbica es la función original, porque si yo derivo x cúbica, aquí me parece derivada de x, cuando x es pues x cúbica, ¿no? La función. Bajo el 3, 3 por 1, hay que recordar que aquí hay un 1 a un lado de la x, se baja el 3 directo, 3 por 1, 3, y la potencia 3 le restamos 1, me da 2. 3x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la antiderivada de 3x cuadrada es x cúbica, que está pues aquí, ¿no? Derivada de x cúbica, 3x cuadrada, antiderivada de 3x cuadrada, x cúbica. La función f es una antiderivada de f, ¿no? Prácticamente lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, al igual aquí tenemos que el 2x es la función y el x cuadrada es su antiderivada. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué más sigue? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con la antiderivada? O primitiva, vaya, que es lo mismo. ¿Dudas con las primitivas? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a darle un poco para abajo. Y dice, definición de una antiderivada o primitiva, ¿no? Se dice que una función f es una antiderivada o primitiva de f minúscula, ¿no? Es en un intervalo y si, bueno, ahí me pone ahí unas funciones para todo x en el intervalo, ¿no? Quiere decir que también podemos darles intervalos, ¿no? Que abarque del 0 al 2, del 1 al 4, del menos 5 al 4 o del intervalo que yo quiera, ¿no? Regularmente tomamos intervalos infinitos que van de menos infinito a infinito, ¿no? Pero bueno, no vamos a llegar todavía hasta ahí. Vamos aquí a hacer un poco de caso a estos ejercicios que tenemos del lado izquierdo, donde dice que hay que encontrar la antiderivada de esto, ¿no? De pues quedamos que es x cuadrada. ¿Cuál sería la antiderivada de x? ¿Alguien conoce la antiderivada de x? ¿Qué función ocupo derivar para que me dé la letra x? La función que hay que derivar sería x cuadrada entre 2. Si yo derivo x cuadrada entre 2, me daría, voy a hacerlo aquí abajo, derivo sería bajo el 2, 2x sobre 2, que está aquí, 2 entre 2, 1, o se elimina, y me quedaría únicamente x. Ahora, ¿cuál sería la antiderivada para x cuadrada? ¿Qué ocupo derivar para que me dé una x cuadrada? ¿Algún voluntario? Jiménez anda por aquí. Sí, profe. Jiménez, para yo obtener una x cuadrada, ¿cuál es la antiderivada? ¿Qué función ocupo derivar para obtener esa x cuadrada? Mm, mm, ¿Cuál podría es ser? Si yo quiero que la respuesta sea 2x. una x cuadrada, más o menos por ahí va. ¿Ok? Número 1. Si cuando Ok. yo derivo una potencia, ¿qué se le hace? ¿Se le resta o se le suma? Se le resta. Ok. Quiere decir que yo ocupo poner una potencia que restado 1 me dé 2. Entonces, ¿con qué potencia de x voy a empezar?
¿Con un 3 o con un 1? Sí, ¿verdad? Un 3. Porque si yo derivo x cúbica, Ah, 3 menos 1 me va a dar a 2. aquí, ¿ok? Ahora bien, Ok. pero si yo derivo, este me daría 3x cuadrada. Muy parecido a lo que quiero encontrar, pero me estorba ese 3. ¿Cómo puedo eliminar ese 3? Con un 3 abajo. Y sería el x cuadrado. Entonces, esta función le pongo nada más Ok. un 3 abajo y listo. Ahora intente derivar x cúbica sobre 3. ¿Cuánto me daría? 3x cuadrada sobre 3. Ya sabemos qué pasa con estos, ¿no? Se convierten en 1 y 1 por x cuadrada, x cuadrada. ¿Ok? Entonces nada más es Ok. cuestión de ir relacionando las funciones de las fórmulas de las derivadas y un poco de álgebra aquí, ¿no? Entonces cada Ok. vez se va a ir poniendo mejor. Bien, Ujú. Gil. Sí. Como Ok. comenta, ¿qué es la contra de la derivada, profe? Entonces Ajá. ahí en lugar de restarle a la potencia le sumamos 1 para que nos dé, ¿verdad? Exacto, si lo quiero hacer al revés, ¿no? Ahora estamos Ajá. haciendo, sí, sí, tiene razón usted, Daniel, eso. Y ahorita que veamos las fórmulas de las integrales, las fórmulas de las integrales es lo opuesto de la derivada. Me dice, como tienes una función exponencial, en vez de restarle, vas a sumarle, ¿ok? Ok. Déjenme les muestro, nada más les voy a hacer un spoiler de aquí de las fórmulas de, de las integrales, ¿ok? Fíjense, integrales fórmulas, voy a ponerles aquí derivadas fórmulas y también integrales fórmulas para que vean ahí pues la similitud o la diferencia, ¿no? A ver, denme chance, es que tengo varios formularios. Ese es el bueno, ¿ok? Les comparto aquí el de las derivadas primero, ¿ok? Derivadas, aquí está. Todos pueden verlo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, Sí. entonces aquí pues tenemos la fórmula más utilizada que es la número 4, ¿no? Que nos dice que una x elevada a la n se baja a la n o potencia y a la potencia le restamos 1. Se puede observar claramente aquí, ¿no? Ahora vámonos al formulario de integrales que más adelante, como una clase o dos, se lo voy a explicar a uno, pero como comenta Daniel, ahí se le vamos a sumar. Fíjense aquí en la fórmula número 4 también es, ¿la ven? Integral de una función que está elevada a una potencia. Fíjense aquí qué pasa. Le sumamos 1 y lo dividimos entre el n más 1 o la potencia más 1, que fue prácticamente lo que pasó en la que hicimos acá, ¿no? Voy a ponerle aquí. Ok, esta que está aquí, la x cuadrada, en vez de restarle 1 como la derivada, antiderivada que hacemos, dice que le vamos a sumar 1 al de arriba, que sería x 2 más 1 sobre la potencia más 1. Lo resolvemos. X a la 2 más 1, 3. Y abajo 2 más 1, 3. Y se acuerdan que esta es la respuesta que yo les había compartido también. Al momento que yo derive x cúbica sobre 3, ya sabemos que me va a dar x cuadrada, ¿no? Es necesario poner este 3 abajo, porque si yo derivo una x cúbica nada más, me daría 3x cuadrada, y pues ya no cuadraría con esto que está aquí, ¿no? Me daría un 3 aquí horrendo que pues no quiero. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos ahí relacionando las derivadas con las integrales o antiderivadas o cómo van. Sí, profe. Ok, entonces continuamos, ¿no? Dice, pues entonces que es una antiderivada, bla, 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 bla. Y aquí, fíjense, aquí vamos a hacer un caso que es muy especial en las integrales, porque cuando nosotros integramos, vamos a poner siempre una constante que es la letra C. Se preguntarán, ¿por qué? Voy a preguntar, yo, ¿ok? Deriven este que dice F1, este que dice F2, y este que dice
F3. Ok, voy a poner esto que está aquí. A ver si puedo. Ahí está. Intenten derivar. ¿Cuánto les da la derivada de la F1? ¿Ok? Ocupo que por lo menos me las digan o me las anoten aquí en el chat, ¿ok? Voy a darles un momentito para que resuelvan las tres, ¿ok? F1, F2 y F3 para que me compartan sus respuestas, ¿ok? Todos lo pueden ver aquí lo que recorté, ¿verdad? Si se pueden verlo. Voy a darles un par de minutos, 3 minutos para que los deriven y me digan cuál es la derivada de X cúbica, que pues ya la vimos un par de veces ahorita en este instante, y después que me digan las demás, ¿ok? ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Si pudieron o no? A ver, vamos aquí a encuestar. Cepeda, ¿anda por aquí Cepeda? Profe, ¿dijo antiderivadas o derivadas? Derivadas. Ah, nos vendría siendo 3x cuadrada. A ver, 3x cuadrada de la primera. Bien, de la segunda. ¿También yo? Sí, 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 Cepeda. Ah, bueno, si mal no recuerdo, había dicho que cuando estaba el número solo, no contaba, ¿no? A ver, continúe. Entonces vendría siendo lo mismo, ¿no? Sería 3x cuadrada menos la derivada de 5. ¿Cuánto es la derivada de una constante o de un número cualquiera? Era x, ¿no? 0. 0. Valiendo que eso. Entonces aquí sería menos 0, ¿verdad? Y el menos Ok. 0 pues no se pone, ¿verdad? Lo borramos porque pues no tiene caso sumar o restar 0. Ahora Cepeda. Por último, tenemos la 3. ¿Cuál sería la derivada de x cúbica más 97? Sería lo mismo porque es 0 la de 97, ¿no? Así es. 3x cuadrada más 97. Ay, perdón. Sería más 0 o simplemente quitamos el 0. A lo que voy con este ejemplo del libro es que la derivada de tres funciones diferentes es la misma. Entonces, sin yo saber lo que está aquí arriba, lo voy a borrar. Y yo les pregunto, ¿cuál es la antiderivada de x, 3x cúbica? Y supongamos que Cepeda me dice, pues la antiderivada es x cúbica. Bien, pero me dice Daniel, no, profe, la antiderivada es x cúbica menos 5. Y le digo, está bien. Y luego llega y me dice Santos, no, profe, la antiderivada es x cúbica más 97. Y también está bien. Entonces, a lo que voy con esto es que una antiderivada me puede dar funciones diferentes, pero únicamente con constantes. No puedo yo sumarle en vez de un menos 5 que fuera una X, no, ya no se puede. O que fuera un 2X, no se puede. Tiene que ser forzosamente una constante o un número. En este caso, positivo o negativo, perdón,
puede ser positivo o negativo, en este caso negativo menos 5 o positivo 97. Puedes tener el valor que sea, puede ser más 1.000.000 y no importa, la derivada de 1.000.000 sigue siendo 0 o la derivada de menos 1.000.000 sigue siendo 0. Entonces, se puede decir aquí que la antiderivada de 3x cuadrada es x cúbica más c. Voy a poner más c. ¿Ok? ¿La C hace referencia a constante, profesor? Así es. Y la constante puede ser con todo y signo, ¿eh? La constante arriba es menos 5. La constante acá es 97. ¿Cuánto vale la constante en la primera? Aquí. ¿Cuánto vale C? 0. 0, porque no está, ¿verdad? El hecho que no esté no significa que no exista, simplemente que está escondidito ahí, ¿no? Acuérdense que los ceros se esconde con un más 0, un menos 0, y los unos están escondidos por todas partes, ¿no? En potencias o a un lado de una variable, etcétera, ¿no? Entonces queda claro aquí como una derivada siempre me va a dar una respuesta única, pero una antiderivada me puede dar una respuesta que varía únicamente el valor de la constante. Por eso, x cúbica más c puede referirse tanto a x cúbica más 0 o menos 5 más 97. ¿Me explico? ¿Dudas con esto, chicos, chicas? No, ¿verdad? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, quito esto. Regresamos un poco al libro. ¿Y dónde está el libro? Aquí. Ahí está. Y aquí me dice justo dónde nos quedamos. Voy a marcar justo donde nos quedamos. Aquí dice, son todas antiderivadas de x, perdón, 3x cuadrada. Dice, de hecho, para cualquier constante c, lo que les mencionaba. La función dada, esta que está aquí, fx igual a x cúbica más c es una antiderivada de f, ¿no? Si se dan cuenta, es lo que les decía, x cúbica más c, porque la c puede interpretar cualquier valor, ¿no? Ahora ya sabemos una regla estricta para integrar o una antiderivada, que bueno, la integral aún no llegamos, pero la antiderivada es prácticamente lo mismo, ¿no? Para antiderivar o integrar es crítico poner siempre el más c. Si ustedes derivan, perdón, si ustedes integran o sacan la antiderivada primitiva y no le ponen el más c, eso está mal, ¿ok? Si todo está bien y le falta el más c, está mal, ¿ok? Obviamente no seré tan estricto en ese tipo de cosas con las integrales, pero de una vez les digo que si no pueden el más c, porque es de ley ponerlo, puede que esté mal, ¿ok? Entonces, para que pongan énfasis en eso. Y pues bueno, aquí le continuamos un poco en esto. Representación de antiderivadas o primitivas. Aquí me dice básicamente lo mismo. Reducción de una ecuación diferencial. Fíjense cómo 2x o 2x más c es lo mismo. Y aquí me ponen líneas rectas, donde la 2x es esta. Y la 2x más c es prácticamente la misma, pero se mueve para arriba, ¿no? Y la c vale 2. Si la c vale 0, pasa por el 0. Si la c vale menos 1, pasa por el menos 1. ¿Se dan cuenta cómo es la misma función o gráfica? Y la c únicamente le dice para dónde moverse. Si para arriba, o más arriba, o para abajo, o más abajo, ¿no? Izquierda o derecha no cuenta. Únicamente arriba o abajo. ¿Ok? Y listo. Con esto, pues, concluimos lo que es las antiderivadas o primitivas, ¿no? Que hasta aquí llegaremos el día de hoy porque les voy a dejar la siguiente tarea. La primera tarea está en plataforma, es la de, también se la compartí a Daniel para que se las comparta, les di un poco más, un par de días más y listo, ¿no? Ahí para que ustedes, ¿cómo dice? Pongan, se me olvidó, pongan pues las tareas como siempre, ¿no? Revisen ahí los documentos, viene un documento Word donde vienen las instrucciones y un documento PDF donde viene la información o del libro, son 5 páginas o 3 para que ustedes puedan sacar la información, ¿no? Al final vienen algunas antiderivadas
y algunos ejemplos, perdón, de derivación y diferenciales, ¿no? Entonces, repito, tarea 1.1 es de diferenciales, lo práctico y teórico un poco, pero perdón, al revés, teórico y práctico un poco, y la tarea 1.2 que les voy a dejar esta semana va a ser al respecto de repaso de derivadas para que nos quede claro los diferenciales, ¿no? Siguiente semana continuamos con antiderivadas y vemos la integración y ya será la tarea 1.3 con los primeros ejercicios de primitivas o antiderivadas. Pregunto, ¿alguien tiene dudas? Comentarios al respecto, chicos, chicas, ya se va a acabar el tiempo, me queda menos de un minuto. No, profesor, todo bien. Perfecto, entonces ahí revisen la tarea 1.1, ahí está en plataforma, tienen un par de días más y listo, ¿no? Ahí le estaré mandando a Daniel la tarea 1.2 en el transcurso de la semana, ¿no? Cualquier cosa quedo atento vía correo. Cuídense mucho y siguiente martes en punto de las 7:10 comenzamos. Cuídense, chao. Gracias, profe. Buen día. Por nada, hasta luego, buenas noches, chao.